que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder, y llenó sus corazones, les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá, y de lo más profundo un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Siempre me quiero dirigir los primeros momentos de este programa a toda la familia de Fe Victoriosa.
esos socios victoriosos, esos filipenses. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias por todas sus cartas. Gracias por su portación también. Esa semilla que usted está sembrando. Diana y yo estamos orando y dándole gracias a Dios que usted está prosperando en gran manera. Usted está siendo parte de este ministerio y Dios le está abriendo las ventanas del cielo y derramando bendición sobre usted hasta que sobreabunda. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. También queremos darle gracias a todos los prisioneros que nos están escribiendo de diferentes partes de las prisiones de los Estados Unidos. Gracias por sus testimonios. También pueden enviarnos sus peticiones. Estaremos orando por ustedes. Vamos a estar continuando en este tema glorioso, la mente regida por la palabra. La mente regida por la palabra. Vamos a nuestra escritura fundamental una vez más. Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Pablo le está escribiendo a los corintios y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, gente espiritual, sino a carnales, como a niños en Cristo. Una vez más podemos ver aquí de que un niño en Cristo va a ser un cristiano carnal. Un cristiano carnal es un niño en Cristo. Entonces no hay nada malo, es algo hermoso tener niños, pero que se queden en esa condición no es muy bueno. Dios quiere que nosotros todos crezcamos a madurez. Y aquí Pablo le está escribiendo a los corintios y le está diciendo: no pude escribirlos a ustedes como a espirituales, como a gente madura, como a gente ya espiritualmente maduros, sino que les estoy escribiendo como a carnales, como a niños. Versículo 2 dice: os di de beber leche y no vianda, pues aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andéis como hombres? La versión amplificada dice: porque todavía no son espirituales. Este es el versículo 3. Porque todavía no son espirituales, teniendo la naturaleza de la carne bajo el control de impulsos ordinarios. Porque mientras haya envidias, celos, contiendas y divisiones entre vosotros, no son espirituales, son carnales, comportándose como hombres comunes, como hombres que no han cambiado. Entonces vemos de que un creyente, el programa anterior estuvimos hablando de personas de afuera. Y muchas veces esas personas estuvieron dentro de la iglesia, pero luego desafortunadamente vieron a muchos bebés espirituales, muchos carnalotes en la iglesia que todavía no han madurado, no han crecido y ya están llenos de celos, envidias, contiendas, y estas personas se desaniman y se salen de la iglesia y luego andan allá afuera diciendo: no, yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia es un lugar, está lleno de hipócritas. Hay muchos hipócritas en la iglesia. Bueno, hay más hipócritas afuera que adentro. Siquiera, como dije en el programa anterior, siquiera los que están viviendo en la iglesia, ¿verdad?, que todavía son bebés carnales, por eso dicen que son hipócritas. Dicen que son hijos de Dios, pero se están comportando, se portan como gente que no conoce a Dios. Pues verdaderamente lo que ha pasado es que esos cristianos no han crecido, no han madurado. Todavía están llenos de celos, de contiendas, de envidias, ¿verdad? Están todavía siendo controlados por las emociones de la carne. Están siendo controlados por los impulsos ordinarios de la carne. Y todavía no son espiritualmente maduros, fuertes para poder tomar dominio de la carne. Pero el apóstol Pablo tiene la respuesta para eso. Bueno, no es el apóstol Pablo, sino que es Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos ha dicho en los Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2, donde de Pablo dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esta es la mente. Transformaos vuestro entendimiento por medio de la... Fíjese cómo dice, vamos a Romanos. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el versículo 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de... Esta es la manera como ser transformados.
por medio de la renovación. ¿Qué es la palabra renovación? Renovando nuestro pensamiento con la palabra de Dios. ¿No, verdad? Renovando nuestro pensamiento, dice nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la mente rigida por los sentidos, esa es la mente carnal. Esa es la mente, ese es un cristiano carnal. Es un cristiano que está siendo regido. La palabra regido es controlado, dominado, gobernado. Vaya conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo dice ahí que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Ese es el creyente maduro, pero muchos cristianos carnales andan por vista, andan por los sentidos, andan por las emociones. Dice el capítulo 5 de 2 de Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7. Dice así, dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Ahora, la vista es uno de los 5 sentidos. Es la vista, el sentido, el olfato, el oír, el oler, el sabor, saborear, ¿verdad? Son uno de los 5 sentidos que tiene que ver con la carne. Y Pablo dice por el Espíritu Santo que el creyente, un cristiano maduro, un cristiano espiritual, no va a andar por los sentidos, no va a andar por lo que la carne le dicta, lo que la carne, las emociones y los sentidos y ¿verdad? Le está diciendo. Ese cristiano se va a guiar y va a andar por la palabra, va a andar por lo que la palabra dicta, va a ser regida, su corazón, su vida va a ser regida por la palabra. Dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Ese es el cristiano maduro, el cristiano espiritual. Ahora, el cristiano carnal, en vez de decir porque por fe andamos, va a decir porque por la carne andamos. Dice porque por la carne andamos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que creemos. Eso es lo que está el cristiano carnal. El cristiano espiritual dice porque por fe andamos, por la palabra andamos y no por la vista, por los sentidos. Vamos a continuar y vamos a progresar en este tema, la mente regida por la palabra. El hombre fue criado en la clase de Dios, escuche bien, el hombre fue criado en la misma clase de Dios. La razón por qué digo eso es porque la misma palabra nos enseña y nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. En Génesis el capítulo 1 y el versículo 26 es donde leemos, ¿verdad? Donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces el hombre fue creado en la misma clase de Dios. El hombre fue creado en la clase de Dios. No fue creado en la clase de los animales, no fue creado en la clase de los ángeles, no fue creado en la clase de los querubines, ni en la clase de los serafines, ni en la clase de los arcángeles. El hombre fue creado más elevado que todo eso. Fue creado en la clase de Dios, a la imagen de Dios, un poco menor que Dios. Pero desafortunadamente por la caída, por el pecado, el hombre cayó hasta lo más bajo de la escalera de autoridad de la creación, más bajo para ser dominado, para ser gobernado, para ser controlado por los demonios y los espíritus de este mundo. Dios no hizo al hombre para que fuera señoreado por el pecado, por Satanás. Dios hizo al hombre para señorear. Y por eso ahora, cuando hemos nacido de nuevo, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, Dios por su poder, por su Santo Espíritu, nos resucita de los muertos espirituales, nos saca de ese nivel más bajo. Cuando estábamos siendo gobernados y guiados por las tinieblas, éramos cautivos por Satanás. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Aleluya, cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo te resucitó juntamente con Cristo y te ha sentado en lugares celestes. Fíjate lo que dice la palabra. Juntamente nos resucitó y nos hizo sentar, dice Pablo en Efesios el capítulo 2 y el versículo 6. Juntamente nos resucitó y así nos hizo sentar en lugares celestes, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, por eso digo yo que hemos sido creados en la clase de Dios. Por eso Dios nos ha dado el privilegio de sentarnos a su diestra. Solamente Cristo y su iglesia estamos sentados ahí, reinando sobre principados y potestades. Ahora, el hombre fue creado en la clase de Dios, pero Satanás causó que el hombre fuera dominado por los sentidos. Eso es algo tan triste, pero es la verdad. El hombre fue creado en la clase de Dios. Y Dios es espíritu. Dios es un Dios de fe. Dios creó todas las cosas por su palabra y el poder de su palabra. Así el hombre también puede. Pero fíjese lo que Satanás ha hecho a través de los años, desde el principio, desde el jardín. Satanás causó que el hombre fuera dominado por los sentidos. Ahora es el hombre está siendo dominado por sus sentidos. No quiere hacer nada porque tiene temor. No quiere salir para afuera porque tiene miedo. No puede hacer, son sentidos. Actúa por los sentidos, se contrista porque dice, bueno, pues ya me lastimó mis sentidos, ¿verdad? O hirió mis sentidos, ¿verdad? El hombre, Satanás, está dominando a la humanidad. Y tristemente, Satanás también domina a algunos cristianos porque todavía esos cristianos andan por sus sentidos. Y Satanás es un experto para poder manipular los sentidos de los hombres, de la gente. Vamos a Romanos el capítulo 8, versículo 13, y usted va a poder vivir ahí una vida conforme a la carne, conforme a la muerte. La Biblia dice que la persona que se dedica a estas cosas, que está pensando más en la carne, esa persona morirá. Vamos a Romanos el capítulo 8, el versículo 13. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. El Espíritu Santo nos dice, porque si vivís conforme a la carne, si estamos viviendo nuestra vida conforme a la carne, cuando dice conforme a la carne, muchas personas piensan que está hablando de estar totalmente en los vicios, allá en los nightclubs, allá en el mundo, borracho, ¿verdad? En adulterio, en fornicación, allá haciendo las cosas de la carne. No, espérese un momento. No está hablando de esas cosas, aunque es parte de eso también, pero no es solamente andar allá en el pecado. Está hablando de la persona que está siendo controlada por la mente. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí Pablo está hablando, ¿verdad?, de la mente. El versículo 8 dice, capítulo 8, versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, ¿qué quiere decir eso? Los que viven poniendo la atención a los sentidos, los que viven poniéndole atención a las emociones, los que viven poniendo la atención cómo se sienten en vez de lo que dice la palabra de Dios, esas personas nunca van a poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están siendo rigidas, están siendo controladas, están siendo gobernadas, no por la palabra de Dios, no por el Espíritu de Dios, están siendo controladas por la carne, por la mente, por los pensamientos, por los sentidos. Entonces Pablo dice que los que viven según la carne, los pensamientos, la mente, no pueden agradar a Dios. Esos cristianos no pueden agradar a Dios. Vamos a Proverbios el capítulo 25 y el versículo 28. Proverbios en el Antiguo Testamento. Proverbios, qué importante es, ¿verdad? A que entendamos estas verdades. Yo sé que usted está entendiendo el Espíritu Santo. Oh Padre, te doy gracias que en estos momentos el Espíritu de revelación, el Espíritu de conocimiento en Cristo está obrando ahora mismo en toda la audiencia, en todos los televidentes que están sintonizando en estos momentos este programa de Fe Victoriosa. Gracias, Padre, porque están entendiendo cosas claras, está aclarándose muchas cosas en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu que está iluminando los corazones. Proverbios el capítulo 25, versículo 28.
Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Dice Proverbios 25, 28, dice, como ciudad derribada y sin muro. Una ciudad sin muro, pues, no, ¿verdad? No tiene, los enemigos pueden entrar, pueden cautivar, pueden entrar y poseer, pueden venir a robar, pues los muros están derribada la ciudad, los muros no tienen muros. Dice el salmista, el proverbio, Salomón, dice como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué es un espíritu que no tiene rienda? Bueno, es un espíritu que verdaderamente no puede regir, un corazón que no puede regir, está siendo guiado, está siendo, las riendas las tiene la mente en vez del espíritu. El espíritu no tiene rienda, no tiene control. El espíritu humano no tiene control de esa persona, sino que está siendo controlada por la carne, por la mente, por los deseos, por los impulsos pecaminosos, los impulsos ordinarios, los impulsos que todos tienen. Aún ¿verdad? La gente que no ha sido salva tiene sus impulsos, pero tristemente muchos de los cristianos también que han nacido de nuevo todavía están dejando que sus impulsos los gobiernen. Pues aquí dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Oh, pero gracias a Dios que Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento, para que nosotros podamos conocer su perfecta voluntad. Ahora, yo siento en mi corazón de aclarar algo. Estamos hablando de la mente regida por la palabra. La palabra regida es controlada, gobernada, ¿verdad? Que la mente esté controlada. Pero si la mente está controlada sin la palabra, entonces no está siendo controlada por la palabra, entonces esa mente está siendo controlada por las emociones, está siendo controlada por, ¿verdad? Por los sentimientos. Y en ese caso, ese cristiano creyente, como dice Pablo, es un cristiano carnal, es un cristiano bebé, llenos de celos, de envidias y disensiones. Ahora, Dios nos ha dado su palabra y en su palabra Él nos ilumina, Él nos da la luz, es su lámpara. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo a través del salmista David en Salmo 119 y el versículo 105. Una escritura muy conocida, pero quiero inyectar esa escritura para que usted pueda ver la importancia de tener la palabra de Dios delante de nosotros. Vamos a Salmos, ahí estamos cerquita. Ahí estamos ahorita en Proverbios, ahora vamos a Salmos 119. Salmo 119 y el versículo 105. Salmo 119 y el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es lo que Pablo dice, que con esa palabra nosotros podemos renovar nuestro entendimiento. Vamos a estar continuando en este tema, la mente regida por la palabra, en el próximo programa de Fe Victoriosa. En estos momentos quiero dirigirme a ustedes que todavía no han hecho a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Por qué no oras conmigo esta oración ahí donde estás? Haz esta oración con todo tu corazón. Repite estas palabras. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén.
Bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, te felicito. Y también queremos oír de ti. ¿Por qué no llamas el número que está en tu pantalla? O escríbanos, danos tu testimonio. Si tú vives aquí en el área de Los Ángeles, ¿por qué no nos visitas? Ahí está la dirección también. O llama para que te den los horarios y la dirección o la manera como puedes llegar. Si tú vives en otro país, ¿verdad? Este programa sale por muchas naciones, por otros países. Y si estás viniendo aquí al área de Los Ángeles a visitar a algún familiar, ¿por qué no pasas y vienes y nos visitas también? Queremos conocerte y saludarte. Y aquí estamos para servirte. Si tú no tienes una iglesia donde te estás congregando aquí en el área de Los Ángeles, ¿por qué no consideras Centro Palabra de Fe tu iglesia? Aquí tenemos un grupo de personas que saben orar, saben amar y estamos aquí para servirte. Bueno, pues el tiempo se nos ha pasado y hasta la próxima vez, ¿verdad? Tenemos este programa y vamos a continuar en este tema, la mente rigida por la palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios, la mente rigida por la palabra. Yo sé que tú has crecido durante este tiempo en la palabra, en conocimiento y espiritualmente. Y vamos, te pido, bueno, ¿verdad? Para que tú sigas creciendo y sigas sintonizando en este mismo canal, esta misma hora. Y hasta la próxima vez, se despide usted Ricardo Escobedo. Bendecidos. Un redimido y soy feliz.